Hoy día vamos a reflexionar sobre la ayuda de la tentación. Todo el mundo tiene tentaciones. Todos lo hemos experimentado. Aún las personas más santas y justas. La tentación es un pensamiento mentiroso, equivocado, contrario al pensamiento divino que el Satán induce en nuestra mente. Las personas más virtuosas del mundo, como Yeshua, han llegado a un alto nivel espiritual justamente porque han vencido las tentaciones del Satán. No porque no tenían tentaciones. Aquí hay un punto importante. A veces en la caricatura que se puede hacer de algunas personas, como que nunca fueron tentadas o que todo les fue muy fácil, nosotros sabemos en nuestra tradición nazarena que eso con Yeshua no fue así. Él tuvo sus tentaciones y justamente el hecho que uno tenga las tentaciones permite ir desarrollando la conciencia de la virtud. Yeshua fue tentado en todas las áreas de su vida. Esto está codificado en los escritos nazarenos como las 3 tentaciones de Yeshua en el desierto. Se puede leer en el libro de Mateo, en el capítulo 4. Yeshua llegó a un nivel espiritual muy elevado, que es Yehidá, en el cual podía ser tentado todo el día, pero él tenía desarrollado el poder de rechazar la insinuación del Satán, ego, en todo momento. Yeshua podía hacer eso no porque era un superhombre, con poderes de superhéroe tipo Marvel, sino porque había encendido todas las luces de su árbol de la vida y había alcanzado el máximo nivel de maestría espiritual, que es el número 33, es decir, había activado su mesianidad y despertado su Mashiach interior. Por eso, cuando uno llega a ese nivel espiritual tan elevado, aunque sea tentado en todo y todo el día, ya tiene un poder muy grande sobre el adversario. Pero lo interesante de este primer punto es que justamente el hecho que vayan apareciendo las tentaciones en la vida son las oportunidades para ir creciendo en nivel de maestría espiritual. La tentación del Satán es parte del juego de la vida. No lo podemos evitar. Sin embargo, es importante tener conciencia de que la tentación en sí misma no genera un peso para el alma, ni es una transgresión a las leyes divinas, o lo que diríamos en términos religiosos, no es un pecado la tentación. Todo lo contrario, podríamos decir que la tentación es parte de la ley que rige nuestra evolución espiritual en el nivel de conciencia de la humanidad actual. Entonces, para nuestra humanidad, dentro de sus leyes de evolución, existe la tentación como una ayuda para nuestra evolución. Todos somos tentados para crecer espiritualmente. Aunque no podemos evitar la tentación, porque siempre está, sí podemos elegir qué hacer con ella. Es decir, si la aceptamos o la rechazamos. Ese es el regalo del libre albedrío. Se nos dio la libertad para poder rechazar la tentación del adversario y optar por Elohim y de esa forma ir encendiendo, o más bien, ir quitando las energías densas que cubren el alma. Sin embargo, la experiencia nos indica que no siempre vencemos la tentación. Eso depende de la fuerza que tenga nuestro ego y de la fuerza espiritual que tengamos nosotros. Y esto es interesante entenderlo porque nuestro ego
puede ser muy poderoso o puede estar muy débil. ¿Qué lo hace poderoso? Nosotros, nuestros mismos pensamientos. Por lo tanto, cada vez que nosotros vamos cediendo a la tentación del Satán y vamos ocupando nuestra mente para generar pensamientos negativos, lo que estamos haciendo es ir engordando y haciendo crecer nuestro ego, el cual se torna poderoso. Y lo mismo ocurre a nivel virtuoso. En la medida que vamos haciendo nuestro entrenamiento personal, vamos desarrollando la fuerza espiritual. Entonces, por eso depende de nuestra respuesta a la tentación de la fuerza que tenga el ego o nuestra fuerza espiritual. Nuestra fuerza espiritual se expresa como fuerza de voluntad, capacidad de no reaccionar ante el ego y emuná, obediencia al Creador. La tentación resuena con nuestra concupiscencia, que son los deseos, codicias y apetitos del ego. Cuando nuestro ego es grande y controla nuestra mente, aceptamos la insinuación del Satán, somos vencidos por la tentación y dejamos entrar su energía a nuestra mente. Cuando dejamos entrar la tentación del Satán, la mente, desconectada de Elohim, comienza a replicar ese pensamiento negativo, el cual con el tiempo se torna poderoso y puede ser tan poderoso que llegue un momento en el cual uno sienta que es controlado totalmente por ese pensamiento. Por ejemplo, cuando uno ha repetido muchas veces no puedo, soy incapaz, llega un momento en que realmente ese aspecto del ego es muy grande, que ya uno se siente atrapado en esa forma de ser y uno dice, es que yo soy incapaz, yo no puedo enfrentar esto es superior a mí. Ahí entonces lo que ha ocurrido es que una parte de nuestro ser ha quedado capturada por este ego poderoso. Pero la buena noticia de esto es que nosotros hemos hecho crecer ese ego. Por lo tanto, nosotros lo podemos hacer decrecer. Cuando esto ocurre, cuando se torna poderosa esa energía, generamos estas energías densas que hemos llamado clipot, que se cuelgan en nuestra alma como un peso, haciéndola perder su frecuencia natural. Esa energía densa cubre el resplandor de nuestra alma, nuestro zohar, nuestra luz espiritual. Ya no brilla. Y entonces nuestra alma deja de resonar con la frecuencia vibratoria de la creación y del Creador. Ahora, decimos que nuestra luz, cuando está cubierta por estas energías negativas, deja de brillar. Ahora, que nuestra luz espiritual ya no brille, no significa que se haya apagado. Esto es bien importante. Una cosa es que nuestra luz no brille y otra que la luz se haya apagado. Que la luz espiritual no brille significa que está cubierta por capas de energía densa. Pero nada puede apagar la luz de nuestra alma, porque ella es inmortal. Esto hay que tenerlo muy, muy claro. Siempre hay una luz en el alma que está encendida y que está brillando al máximo. Solamente lo que ocurre es que le vamos colocando energías negativas que la cubren. Del mismo modo, como podemos oscurecer totalmente una habitación con cortinas negras, aunque el sol brille radiantemente afuera, así también podemos oscurecer nuestra conciencia, pero la luz sigue brillando. El hecho de oscurecer la casa no apaga el sol, ¿cierto? El sol sigue brillando fuera de la casa, aunque yo no vea nada dentro de esa pieza que he colocado cortina. Lo mismo ocurre
a nivel espiritual. En la medida que vamos cubriendo la luz del alma, desciende nuestro nivel de conciencia y entonces seguimos los deseos del ego, de modo que pensamos, sentimos, hablamos y hacemos cosas contrarias a la voluntad del Creador. Pensamos, cerebro, sentimos, corazón, hablamos, la boca, hacemos, las manos, todos partes muy importantes del cuerpo que vamos conectando con ella en nuestro trabajo espiritual. Reconocemos los deseos del ego porque tienen la frecuencia natural del egoísmo, es decir, se expresa como un yo primero, todo para mí, me satisfago yo sin considerar el bienestar de los demás. Toda esa reacción, porque no es que uno lo esté pensando muchas veces por maldad, sino que puede haber un automático desde el ego. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos en una comida y todos tenemos hambre. Y llega la bandeja con la comida y uno se lanza encima de la bandeja y toma el mejor pedazo que hay ahí. Y cuando ya tiene su plato lleno, se retira del mesón. Sin pensar en el prójimo, sin pensar en los demás, solamente de abastecerme yo mismo. Eso que puede ser un automático está reflejando un poco cómo es mi ego. Por eso es interesante ir conociéndose a sí mismo, ver cómo uno reacciona. Cuando esto ocurre, nos alejamos del principio del amor al prójimo y ya no podemos resonar con la frecuencia vibratoria del universo y de Elohim, que hemos comentado que su frecuencia natural justamente es la vibración del amor. Cuando dejamos de resonar con Elohim, perdemos la armonía mental emocional. Entramos en desarmonía y desequilibrio. Dejamos de agradecer. Dejamos de reconocer la grandeza del Creador. Y entonces surge la desconexión y la destrucción. Crece el ego. Se toma el control de la mente consciente. Generamos pensamientos negativos que se depositan en la mente subconsciente, la cual crea la realidad a partir de esos pensamientos sembrados. De ese modo, cerramos la puerta de la bendición del Padre, la cual siempre está presente. La bendición siempre está presente. Y atraemos a nuestra vida la infelicidad, la falta de paz, la enfermedad y el sufrimiento. Al elegir esta forma de vida, nos destruimos a nosotros mismos. Destruimos nuestro país, destruimos nuestro mundo y destruimos la naturaleza. De esa forma traemos el reino del caos, de la oscuridad y de la muerte a la tierra. Y eso es cierto, pero como hemos visto también, existe la verdad. Y la verdad es que todo eso puede cambiar, porque tenemos la libertad y el poder para hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para encarnar esa verdad? Vencer la tentación. Vencer la tentación. Ser consciente cuando estamos siendo tentados. El problema es que a veces uno ni siquiera es consciente. Nunca se dio cuenta del momento en que fue tentado y pensó que eso era como algo normal. De tanto caer en la tentación, ya pienso que eso es normal. Ser alerta, estar alerta, ser consciente de cuál es la voz del Satán, cuál es el pensamiento que induce en mi mente, cuál es el pensamiento que no es mío. Porque la tentación no es mía, no es de cada uno. La tentación
es de esta fuerza del Satán. Identificarlo, decir, esto no es mío, así que lo dejo fuera. Identificar también cuando uno cayó en la tentación, cuando uno abrió la puerta y cuando ahora es uno el que sí está generando esos pensamientos y lo empieza a repetir en la mente. Cuando uno toma conciencia de eso, aprende a escuchar la voz del Satán, aprende a escuchar sus propios pensamientos, aprende a escuchar la voz de Elohim, se empieza a clarificar la vida. Pero hay que estar atento, alerta. Es una capacidad que tenemos que desarrollar y eso va a traer como consecuencia poder vencer la tentación. Cuando hay una tentación, por ejemplo, algo pasa en el corazón, no solo en la mente. Hay como una reacción de nuestra alma. Hay como una defensa de nuestro ser espiritual que lo reconoce, esa tentación. Pero cuando uno es inconsciente, entonces no se da cuenta. Pero cuando uno empieza a ser más consciente, se da cuenta que como una señal que aparece y que dice, esto es una tentación. Entonces, estábamos viendo que para poder cambiar toda esta situación de caos, el camino es vencer la tentación. Cuando vencemos la tentación, nuestra alma resuena fuerte con el Creador, emitiendo su frecuencia natural, que es la nota del amor. Para vencer la tentación, tenemos que volver a la frecuencia natural de nuestra alma que ha sido alterada. ¿Cuál es la nota natural del alma? La nota del amor. Recordemos lo que hemos conversado. El mandamiento del amor al prójimo es una metodología, una herramienta espiritual para volver a la frecuencia natural del alma. Para volver a esta frecuencia natural, tenemos que eliminar las energías densas que se han depositado alrededor de nuestra alma como estas cortinas que oscurecen la luz. ¿Cómo vamos haciendo esto? Haciendo el proceso inverso. El proceso inverso al que creó las energías densas. Porque esas energías densas no se generaron de manera espontánea, nadie las puso ahí. Nosotros las hemos generado. Estas energías densas o clipot se forman cuando realizamos acciones egoístas, contrarias a la sabiduría divina. Cada acción egoísta genera una energía negativa que es como un velo que se pone alrededor del alma. Realizamos acciones negativas porque nuestra energía espiritual es débil. No porque somos malas personas, sino porque nuestra energía espiritual es débil. Y cedemos a las tentaciones del Satán. Y el control del ego en nuestra mente. Cuando el ego controla nuestra mente, entonces nuestras acciones son egoístas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para eliminar las energías densas que cubren el alma es fortalecer nuestra energía espiritual y realizar acciones altruistas en sintonía con la sabiduría divina. Entonces, supongamos que uno dice, yo quiero eliminar mis energías negativas. Padre, ayúdame. ¿Cómo va a ayudar el Padre? ¿Va a bajar una luz, así como en las películas, y me va a limpiar todas las clipot y yo voy a levantarme ese día y voy a estar totalmente limpio? No funciona así. ¿Qué va a hacer el Padre? Nos va a dar la posibilidad de actuar de manera opuesta a cómo generamos las clipot. Entonces, si yo quiero eliminar las clipot, las energías densas, y le digo al Padre, ayúdame, va a poner mañana personas
situaciones, tentaciones, para que yo pueda ser altruista, para que pueda ser generoso, para que pueda hacer acciones de luz. Porque cada vez que voy haciendo una acción luminosa, una palabra amable, una cortesía, una ayuda de algo, cualquier cosa luminosa, estoy disolviendo energías densas. Estoy elevando mi nivel de conciencia y estoy fortaleciendo mi espíritu, mi koach ruach, mi fuerza espiritual. Para fortalecer nuestra energía espiritual tenemos que recibir la luz. La luz es la energía de Elohim. Y la luz es el alimento de nuestra alma. Del mismo modo como la comida física es el alimento del cuerpo. Así como la comida es el alimento del cuerpo y uno se la asegura por lo menos 2 veces al día, generalmente 3. Así nosotros deberíamos asegurarnos 3 conexiones al día o al menos 2 para nutrir el alma. De hecho, uno podría meditar o conectarse un ratito antes de hacer sus comidas físicas. Por ejemplo, medita unos 15 minutos en la mañana, unos 15 minutos a mediodía, antes del almuerzo, y lo que hacemos ahora en la tarde. Entonces, cuando va a comer físicamente, previamente ya ha alimentado su alma. Para recibir la luz, tenemos que estar conectados a Elohim, que es la fuente de la luz. Y para estar conectados con Elohim, tenemos que hacer teshuvá, es decir, volver al Padre de manera permanente. Todos los días hacer teshuvá, no solamente el mes de la teshuvá, todos los días, al terminar el día, hacer su teshuvá personal, reconocer los errores, pedir perdón y reparar. El estudio y la decodificación de los secretos de la Escritura es uno de los ejercicios que más ilumina nuestra mente porque nos abre al conocimiento de la sabiduría divina. La meditación cabalística nazarena es una de las formas más poderosas de recibir la luz y fortalecer nuestra energía espiritual. Y la práctica de la enseñanza de Yeshua, la forma de vivir la Torá como el Mesías lo hacía, especialmente los 10 enunciados, los 10 mandamientos, el mandamiento principal y la regla de oro, eliminan todas las clipot que rodean nuestra alma. Haciendo esas tres cosas, quedamos con nuestra alma sin cortinas, brilla como el Zohar. Todos tenemos el potencial de vencer la tentación, pero no todos tienen el poder de hacerlo. Es importante saber diferenciar. El potencial no es lo mismo que el poder. El potencial lo recibimos del Padre. El poder lo desarrollamos nosotros, utilizando los talentos que Elohim nos dio. ¿Tenemos poder? ¿Cómo está tu poder? ¿Cómo está tu poder? ¿Reconoces tu potencial, primero? ¿Reconoces tu potencial? Y segundo, ¿cómo está tu poder? El potencial es una semilla plantada. El poder es el árbol que nos da a comer su fruto. El potencial es la semilla de Mashiach que está en nuestra alma. El poder es vivir como Yeshua y hacer sus obras. Para pasar del potencial al poder se requiere el trabajo. No basta la intención. Si no hay trabajo, no hay fruto. Si no se planta la semilla en la tierra y no se cuida el árbol, no habrá fruto. Y si no hay trabajo,
es como si no hubiese semilla. Fijarse qué tristeza. Si no hay trabajo hecho por nosotros, es como si Elohim no hubiese plantado la semilla del Mesías en nosotros. Por eso es tan importante nuestro trabajo disciplinado, perseverante, paciente, para que nuestro potencial se transforme en poder. Eso depende de nosotros, de nuestra fuerza de voluntad y del buen uso de la libertad. Cada uno de nosotros tenemos actualmente una vibración que refleja el nivel de conciencia que tenemos en este momento de nuestra evolución. El trabajo espiritual consiste en elevar la frecuencia vibratoria de nuestra conciencia hasta que se iguale a la de nuestra alma superior o yejidá. Si nos mantenemos haciendo teshuvá, estudiando, meditando y haciendo las obras de Yeshua, el ego se debilitará. No cederemos a la tentación del Satán. Tomaremos el control de nuestra mente consciente. Sembraremos pensamientos luminosos en nuestra mente subconsciente. Se eliminarán las clipot. Nuestra alma recuperará su frecuencia natural. Volveremos a resonar con el alma de la creación y con la conciencia divina. Y recibiremos todas las bendiciones que el Padre tiene reservadas para nosotros. Que así sea. Amén. Amén. ¿Qué hacer cuando el ego ha hecho tan bien su lavado de cerebro que incluso desde niños nos identificamos con el malo o la oveja negra? ¿Cómo deshacerse de esa identidad tan arraigada en nuestra personalidad? El cómo es el que comentamos en la reflexión de hoy, sobre todo en la última parte, donde hago como una síntesis de las cosas que se puede hacer. Te lo repito, teshuvá, estudio, meditación, hacer las obras de Yeshua, eso independiente de del grado de control que tenga el ego sobre nosotros, independiente, el camino es el mismo. Tú haces teshuvá, o sea, vuelves al Creador. Te metes a estudiar su sabiduría, empiezas a meditar y empiezas a practicar las obras de Yeshua, su enseñanza, sí o sí se debilita el ego. Sí o sí. Eso es una verdad. Lo que pasa es que hay que hacer el trabajo. Y así como pueden haber pasado muchos años repitiendo en su mente, generando en su mente energías negativas, es cierto que pueden haber energías densas como unas costras muy duras, difíciles de romper. Es cierto que puede ocurrir eso. Pero esto que dije al final, más una idea que dije al principio, creo que son ideas muy potentes, ideas madres del camino espiritual. La primera era que la luz siempre está encendida. Por muy tomado que pueda estar nuestra mente por el ego, la luz del alma está encendida. Eso no se nos puede olvidar. Tiene que ser una de las ideas principales. Es decir, uno decir a sí mismo, mi luz está encendida. Una cosa es que no esté brillando en este momento hacia afuera, pero detrás de toda esa energía negativa está la luz encendida. No es que yo saque las corazas o las cortinas y ahí se vaya a encender la luz. En este momento la luz está brillando al máximo. En este momento nuestro Mashiach está brillando al máximo. No es que vamos a encender la luz. La luz está encendida. Lo que tenemos que hacer es quitar las cortinas que no dejan que la luz se manifieste su brillo. Entonces, si tú tienes eso claro y te tomas de eso
y empiezas a hacer tu trabajo, tu entrenamiento disciplinado. Lo que dije del tema de la alimentación del alma. No comas comida física si no has meditado. Asegúrate la alimentación de tu alma primero. ¿Por qué tengo tiempo para tomar desayuno y no tengo tiempo para meditar en la mañana? Levántate 15 minutos antes. Levántate media hora antes. ¿Es que no vale la pena levantarse 20 minutos antes para alimentar el alma? ¿Es que no vale la pena quitarle 15 minutos al trabajo de mediodía para meditar? ¿Es que no vale la pena acostarse sin meditar en la noche? Si empezamos a cambiar de vida, independiente de la energía densa que tengamos alrededor, se va a disolver y va a brillar la luz del Mesías, porque ya está encendida. ¿El ego me puede llevar al sentimiento de culpa por no lograr controlar el pensamiento del ego? Sí, pero la verdad es que el que te lleva al sentimiento de culpa eres tú misma. Porque el ego actúa con una pura insinuación. Por ejemplo, te dice, ¿te fijaste lo que hiciste? A lo mejor eso le generó un problema a la persona. O sea, tú hiciste algo correcto. ¿Ah? Supongamos que tú hiciste lo correcto. Le pusiste el límite a una persona. Y el ego te dice, pero mira lo que hiciste. A lo mejor se sintió mal. Y tú empezaste en tu mente, sí, a lo mejor se sintió mal. ¿Y cómo estará? ¿Y se habrá enojado conmigo? ¿Y si lo hubiese hecho de otra manera? Y tú habías actuado como tu alma te lo había indicado. Pero esa duda, empezaste tú a generar esos pensamientos. Finalmente, se activa la culpa. Pero esa culpa te la generaste tú. Y como te la generaste tú, la puedes sacar tú. ¿Cómo la sacas? Pensando lo inverso. Haciendo el mismo proceso, pero en inverso. Es nuestra propia mente la que finalmente termina por hundirnos o levantarnos. El Satán no nos hunde. El Satán como que echa a andar, él enciende la máquina y después la deja andando. Y es uno el que le da vuelta ahí a la manivela, dándole en la mente, rumiando en su mente, y eso es lo que va generando después entonces la culpa, que es una de las energías más destructivas. El Satán ni siquiera se toma la molestia de seguir tentándonos. Basta que uno lo deje entrar y entonces ya uno es el que genera la energía. Por eso tenemos que conocer al adversario, conocernos a nosotros mismos, conocer su voz, conocer nuestra debilidad, por dónde nos va atacando, cómo reaccionamos. Todo eso es el trabajo espiritual. Maestro, ¿qué se puede entender por mente inconsciente? La mente inconsciente es la mente egoísta. Porque si hay algo que nos hace daño, es ser egoísta. O sea, piensa tú, una persona egoísta, o cuando actuamos nosotros de manera egoísta, pensemos las veces que actuamos de manera egoísta. Respondemos mal, ¿cierto? No somos pacientes, somos poco amables, no perdonamos, somos quejones. Bueno, cuando actuamos de manera egoísta, ese estado de conciencia es de inconsciencia. ¿Inconsciencia de qué? Del daño que nos hacemos. Una mente inconsciente es la mente que no se da cuenta del daño que se hace al actuar así. Y eso, por supuesto, tiene niveles. Si una persona ya es más inconsciente y su mente va siendo tomada más por el ego y va oscureciendo más su conciencia
hasta ya ir acercándose a los límites de la maldad. Por ejemplo, la persona que asesina a sangre fría, esa persona está tan oscurecida en su conciencia que no logra ser consciente del daño que está causando a su alma, aparte del daño que está causando a sus víctimas y a la sociedad entera, pero a su alma no es consciente de lo que le está haciendo. Esa es la mente inconsciente, la mente egoísta que no dimensiona el daño que se está haciendo a sí mismo. Maestro, normalmente, ¿cuántas herramientas debemos usar diariamente? Bueno, lo ideal serían todas, pero vamos a empezar de a poco. Si uno ordenara un poco la vida, todo es una progresión. Uno empieza de a poquitito. Yo lo que sugiero es que parta por el Shabbat. Parta consagrando el Shabbat. Dedique un día a la semana consagrado al Creador, en el cual tú lo vas a dedicar a cultivar tu alma. Ese día te olvidas de otras cosas de tu trabajo, ahí estudias, ahí haces una buena meditación. Durante la semana, extiendes esa luz del Shabbat hacia la semana y tratas de hacer la mayor cantidad de obras de luz posible en tu vida cotidiana. Y ocupar algunos momentos del día que son especialmente ritualísticos, podríamos decir, como el comer, para empezar a introducir espacios de microespacios de conexión asociados a la alimentación del cuerpo. Puede ser una oración antes de comer, un minuto, una conexión. Entonces, cosas que esa pequeña conexión con lo espiritual te cambie el chip, la mente que se puede haber desordenado en la mañana, por ejemplo. Parte por ahí. Idealmente después ya uno va avanzando y la meditación, el estudio, pasan a ser como partes de tu vida. Entonces tú todos los días después meditas y periódicamente estás estudiando o leyendo la escritura. Entonces, en una persona que vive en el automático, ¿también la luz de su alma está encendida? Piensa tú en la persona más mala que tú te puedas imaginar. Cada uno piensa en la persona más mala que se le venga a su mente. Más malvado, más asesino, más torturador, más todo. Esa persona tiene la luz del Mesías encendida dentro de él. Es fuerte pensarlo así, ¿eh? Cuando uno se imagina a alguien muy malo. Lo que pasa con esa persona, una persona que ya está en la categoría de maldad, aún en la persona más mala que uno pueda pensar, la luz del Mesías está encendida, pero ha llegado a tanto su nivel de desconexión y tanta la cantidad de energía negativa que ha oscurecido su alma, que ya entra en una categoría de maldad, donde ya no hay respeto por la vida. ¿Cuál es el límite de la maldad? La vida. Cuando tú ya empiezas a atentar contra la vida, has pasado el límite hacia la maldad. Aún así, en esas personas está el Mesías, la luz del Mesías, brillando, pero no está manifestada. Y claro, puede llegar a un momento que sea tanta su desconexión que el alma queda en un estado de condenación, ya cuando es demasiada la maldad. Pero la respuesta es, en toda persona, en el que vive en automático o en el malvado, la luz
de Elohim, la luz del Mesías, está brillando. Todo lo que es el trabajo espiritual es cómo hacemos para que esa luz que está brillando se manifieste a través de nosotros. Un Mashiach, Yeshua, es una persona en la cual quitó todos los velos, todas las cortinas que podían cubrir la luz, y Él entonces se transforma en la luz del mundo. Él es la luz. ¿Por qué es la luz? Porque su luz, la luz de Elohim, ya brilla sin ninguna resistencia. Él es el Zohar, el esplendor de Elohim, como dice la carta de los Hebreos. Maestro, ¿cómo manejar el ego al tratar con personas que cometen errores y nunca dan su brazo a torcer y provocan situaciones para llevarnos a un acercamiento sin reconocer sus faltas? Esto se convierte en una lucha constante, pues por el ego de uno mismo se resiste y se prolonga la situación, convirtiéndose en una lucha de quién es más duro. Y renunciar a ese ego nos pone vulnerables. Claro, cuando ya se mete uno con el ego de otra persona y cuando hay una situación difícil con otra persona, por ejemplo, una relación de pareja, en la cual empiezan a chocar los egos y empiezan a separarse los caminos o empiezan a haber situaciones muy difíciles, siempre ahí uno va a buscar el pilar central. Y el pilar central se refiere a este justo equilibrio entre lo que es la bondad y el rigor. Entonces, siempre la respuesta va a ser la misma. ¿Cómo vas a actuar tú con una persona negativa o que se viene en contra o muy egoísta? Siempre la respuesta es la misma. Tienes que actuar con bondad, pero con rigor. Es decir, buscando el bien de la persona, pero poniéndole los límites que le ayudan a esa persona a darse cuenta de su error y de qué es lo que tiene que corregir. Ahora, si la persona no se da cuenta, tu estrategia tiene que mantenerse. No puedes bajar la guardia de tu límite y tampoco puedes bloquear la expresión de tu bondad. Tú no puedes ir más allá. La persona tiene que hacer su trabajo espiritual. El otro tiene que hacer uso de su libre albedrío también y tomar sus decisiones. A veces no lo hace nomás y se mantiene en esa posición. Tú tienes que insistir. Insistir me refiero a mantenerte en la virtud de la bondad y del rigor. Maestro, estoy trabajando con mis pensamientos y las palabras que pronuncio, que sean positivas. ¿Será que Elohim nos ayuda en este proceso? ¿Tienes alguna duda? Por supuesto que sí. Él está con nosotros en todo. Nos está ayudando en todo momento. Lo que pasa es que a veces la ayuda de Elohim no es como la ayuda que uno esperaría. ¿Cierto? Entonces tú dices, Señor, yo quiero perdonar. Voy a empezar a perdonar a mi prójimo. Y mañana justo te pasa algo que te molesta mucho y que tu primera reacción es, esto no lo voy a perdonar nunca. Entonces Elohim te dice, bueno, ¿no me pediste ayuda para que pudieras perdonar? Ahí tienes una posibilidad, pues te dice. O sea, Él siempre está ayudando. Lo que pasa es que no siempre reconocemos la ayuda de Elohim, pero que no te quepa ninguna duda, Él está contigo. Satán está en capacitación permanente, es un excelente trabajador, es de primera, está siempre calificado, siempre sabiendo la última herramienta, siempre conociéndonos casi más que nosotros muchas veces. Basta que nosotros mudemos en alguna cosa y el Satán se capacita para poder tentarnos de otra forma. ¿Es cierto? Alerta siempre con él. Es muy entretenido, la espiritualidad es muy entretenida. Después es como un juego.
Y cuando vayas siendo cada vez más alerta, más consciente, tú vas a ir conversando con el Satán. Porque lo vas a reconocer en el momento preciso. Entonces tú le vas a decir, ahí estás de nuevo. No te voy a hacer caso. Así que ya te pillé. Entonces, bueno, él se va porque ya lo pillaste ya. Entonces va a volver por otro lado. Entonces es como un juego la espiritualidad. Después es muy entretenido. Tú sales del automático y es apasionante el mundo de la espiritualidad. Se pasa bien y uno va siendo más feliz. ¿Qué mejor? Maestro, dentro de mi trabajo hay reglas muy estrictas y por tal motivo he tenido que proceder a reportar la falta y sé que va a tener la consecuencia de despido de la persona. Esto me genera mucha culpa y empieza una guerra en mi cabeza. Pienso, eres mala porque dejaste a una familia sin sustento y por otro lado pienso que hice lo correcto. ¿Qué piensa usted al respecto? Lo que yo pienso no es tan importante, pero lo que dice la sabiduría sí lo es. Mira, tú no tienes ninguna culpa con eso. Porque si la persona no hizo bien su trabajo y tú hiciste bien el tuyo, ¿de qué te culpa? Si la persona pierde el trabajo por su negligencia, por su flojera, por su irresponsabilidad, eso es problema de la persona. No es tu problema. Si tú tienes que fiscalizar el trabajo para que el trabajo sea bien hecho, porque ese trabajo va a llegar a otras personas y es un producto que se tiene que hacer bien o un servicio que se tiene que hacer bien, no te puedes culpar por hacer el trabajo correcto. Todo lo que te está diciendo a tu mente el ego en este momento es falso. Es falso, totalmente falso. Tú lo que tienes que hacer es condúcete siempre por lo que te dicta tu alma y si las reglas de tu trabajo no van en contra con lo que te dice tu alma, sino que son reglas justas, tienes que tú ser el guardián de esas reglas nomás. Y punto. Y el trabajador que no quiere asumir esas reglas, que asuman las consecuencias. Porque a lo mejor ese trabajador negligente le está quitando el puesto o está ocupando el puesto de otra persona que sí es trabajador, responsable y que quiere hacer bien su trabajo. A lo mejor piénsalo así. El hecho que tú hayas sido justa, estás permitiendo que ese trabajo sea tomado por una persona que sí merece el trabajo. En cambio, si tú te dejas llevar por la culpa y mantienes a una persona que no le corresponde estar, le estás cerrando la puerta a una persona que sí tiene que estar. Así que no te culpes. Para nada.